Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Como usted sabe, los fines de semana también hay programa especial. Hacemos un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de los últimos días. Así y de esta manera vamos a Ginebra, Suiza, con nuestro compañero Antonio Broto, que nos presenta el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud se elevan a 27,68 millones y los fallecidos a más de 900.000, de acuerdo con las estadísticas actualizadas diariamente por el organismo con sede en Ginebra. La pandemia sigue haciendo estragos en regiones como Latinoamérica, donde se encuentran 5 de los 10 países del planeta con más casos: Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina, nación esta última que acaba de sobrepasar la barrera del 500.000 de contagios. Chile además se encuentra en un 10º lugar con 427.000 positivos. Mientras los casos siguen en ascenso y la gráfica de contagios diarios en el planeta sigue sin bajar, tras más de un mes estabilizada en torno a los 250.000 nuevos contagios por día, siguen los esfuerzos para conseguir una o varias vacunas que reduzcan la rapidez con la que el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID, se transmite de unas personas a otras. Unos esfuerzos que han sufrido un jarro de agua fría al conocerse que una de las investigaciones más avanzadas, la de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, ha tenido que interrumpirse temporalmente al detectarse una enfermedad desconocida en uno de los individuos en el que la posible vacuna estaba siendo testada. Aunque se trata de algo normal en las investigaciones de vacunas y se espera que la paralización sea solo temporal, el anuncio ha añadido inquietud. La OMS además ha advertido que no debemos esperar primeras vacunaciones hasta mediados de 2021, además de que éstas primero se dirigirán a grupos de riesgo, tales como trabajadores sanitarios o personas mayores. La OMS negocia con las farmacéuticas e instituciones que están actualmente más avanzadas en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 cuál podría ser el precio final de las dosis que la organización distribuirá a los países con menor poder adquisitivo. Un precio que, según directivos de la organización, podría oscilar entre los 10 y los 11 dólares. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Mire, un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría muestra que los casos de hospitalizaciones y muertes por el nuevo coronavirus en niños y adolescentes aumenta a un ritmo acelerado. Los niños de todas las edades pueden contagiarse con el nuevo coronavirus, pero la mayoría de los afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos, y algunos quizás no presenten ningún síntoma. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales para Niños en los Estados Unidos, los pequeños representan aproximadamente un 9% de todos los casos de la COVID-19. Los índices de hospitalización para niños han sido mucho más bajos que para los adultos, de acuerdo con investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los infantes que tienen una enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas o enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo, también están a más alto riesgo de enfermarse gravemente con la COVID-19. A decir de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la investigación sugiere índices desproporcionadamente más altos de la COVID-19 entre los niños hispanos y de raza negra, comparados con los niños de raza blanca no hispanos. Los niños hispanos y los de raza negra no hispanos también tienen índices más altos de hospitalización. Los pequeños menores de 2 años parecen estar a mayor riesgo de enfermarse gravemente con la COVID-19 que los niños mayores. Es posible que esto se deba a que su sistema inmunitario todavía es inmaduro y que sus vías respiratorias son más pequeñas, lo que puede hacer más probable que presenten problemas para respirar si contraen infecciones con virus respiratorios.
Mientras que los niños y los adultos presentan síntomas similares de la COVID, los síntomas en los niños tienden a ser más leves y parecerse a los del resfriado. Según los CDC de Estados Unidos, la mayoría de los niños se recupera en 1 o 2 semanas. Sus síntomas pueden incluir fiebre, congestión nasal o goteo de la nariz, tos, dolor de garganta, falta de aire al respirar, fatiga, dolor de cabeza, dolores en los músculos, náuseas o vómitos, diarrea, comer poco o falta de apetito, informó Rocío López Fonseca. A propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una reflexión respecto al daño que ha causado COVID-19 en algunos niños y adolescentes. El que más preocupa tiene que ver con el síndrome inflamatorio sistémico. La población infantil durante esta pandemia de COVID-19, primero ha sido la población con menos afectación durante esta pandemia, en virtud de que solo el 3% de la gran casuística a nivel mundial han sido niños. Posiblemente sea un porcentaje mayor. Lo que ocurre es que también los niños tienen una mayor proporción de enfermedad asintomática y es posible entonces que haya una gran cantidad por los que nunca hubo sintomatología y finalmente esto lo vamos a saber cuando vengan los estudios para la detección de anticuerpos a gran escala, en donde podremos ver cuántos niños y qué proporción se infectaron sin tener sintomatología. Pero por otro lado, los niños, algunos de ellos, sí han tenido afectación grave por un síndrome conocido como el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico por COVID-19. Este síndrome causa afectación principalmente de los vasos sanguíneos. Recordemos que las células endoteliales de los vasos sanguíneos tienen el receptor para darle puerta de entrada a este virus, a SARS-CoV-2, y estos niños que presentan este síndrome grave pueden tener, como ya se dijo en una de las cápsulas informativas, un proceso inflamatorio importante en las arterias y en particular en las pequeñas arterias del corazón, parecido a lo que ocurre con un síndrome que conocemos desde hace no menos de 4 décadas, conocido como el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos que afecta principalmente a las arterias del corazón y puede ser frecuentemente generado por un cuadro infeccioso habitualmente viral. Fue descrito en Japón y desde entonces, lo reconocemos perfectamente bien. Bueno, pues COVID-19 puede causar un síndrome similar en los pequeños, en particular menores de 5 años de edad. Por principio de cuentas, existen menos receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada a este virus, y al existir menos receptores es posible que la carga viral que se genera infecciosa hacia el interior de las células del árbol respiratorio es menor, y al haber menos puertas de entrada es posible que se genere una menor respuesta inflamatoria y por eso, entre otros aspectos, los niños pueden tener menor impacto y gravedad de esta enfermedad. Se ha descrito que el receptor, la enzima angiotensina, convertidora de angiotensina, tiene una mayor proporción mientras mayor es la edad, de tal suerte que esa es una hipótesis de por qué los adultos pueden tener enfermedad más grave que los niños y posiblemente es la hipótesis por la cual se dice que los adultos se infectan con mayor facilidad con este nuevo coronavirus a diferencia de los pequeños.
Y en el caso de los adolescentes, doctor, que también pues ha sido una población que no ha mostrado altos índices, sobre todo de mortandad. Efectivamente, y posiblemente sea la misma hipótesis. La presencia de estos receptores es directamente proporcional con la edad, de tal manera que los adultos mayores, recordemos, son las personas con mayor gravedad de la enfermedad y han sido, a partir de los 50 años, digamos, la gran mayoría de la casuística a nivel mundial. También este receptor puede tener diferente concentración en las células del árbol respiratorio, sobre todo en las células tanto del epitelio del árbol respiratorio como del endotelio de los vasos sanguíneos, en diferentes poblaciones y grupos étnicos. Por ejemplo, se ha encontrado una mayor proporción en afroamericanos en los Estados Unidos comparativamente con la población anglosajona, y eso posiblemente es lo que ha generado que en algunos lugares, por ejemplo Nueva York, hubo mayor proporción de población afroamericana afectada respecto de población anglosajona. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Antes de irnos a la pausa, le contábamos cuáles han sido algunos de los hallazgos recientes que provoca COVID-19 en niños y adolescentes que han padecido esta enfermedad. Recientemente, un estudio ha arrojado además que en algunos niños puede coexistir el virus y los anticuerpos a la vez. Revela un estudio que publica el Journal of Pediatrics que los niños pueden tener anticuerpos del COVID-19 y al mismo tiempo el coronavirus que lo causa, según una investigación cuya próxima fase será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas. La investigación está centrada en saber cuánto tiempo tardan los pacientes pediátricos en eliminar el virus de su sistema y en qué momento comienzan a producir anticuerpos, lo cual indica que el virus y los anticuerpos pueden coexistir en pacientes jóvenes. La autora principal de la investigación, Burak Bahar, indicó que con la mayoría de los virus, cuando se empieza a detectar anticuerpos, ya no se detecta el virus, pero con la COVID-19 se ven ambas cosas, lo que significa que los niños todavía tienen la posibilidad de transmitir el virus, incluso si se detectan anticuerpos. La especialista dijo que la próxima fase de la investigación será probar si el virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser transmitido a otras personas. Por otra parte, investigadores del National Institute for Health Research de Reino Unido han descubierto cómo se altera el sistema inmunológico en una enfermedad rara relacionada con la COVID-19 en niños, denominada síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Este síndrome es raro y ha surgido en un pequeño número de niños durante la pandemia de COVID-19. La afección causa una grave inflamación de los vasos sanguíneos y puede provocar daños en el corazón. Los investigadores analizaron muestras de sangre de 25 niños que padecían esta afección y las comparó con la de niños sanos. El estudio fue publicado en la revista Nature Medicine. Los informes iniciales sugirieron que la condición puede ser similar a las existentes, como la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, la nueva investigación confirma que el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico afecta al cuerpo de una manera diferente a otras condiciones conocidas y ha sido identificado como un nuevo síndrome, informó Rocío López Fonseca. David Asta es nuestro compañero reportero, corresponsal de la agencia EFE en India, y desde ahí nos presenta los más recientes datos ocurridos en este país. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India ha superado a Brasil este lunes como el segundo país del mundo con el mayor número de casos confirmados de coronavirus y se encuentra ahora solo por detrás de Estados Unidos.
El país asiático cuenta ya con más de 4.200.000 contagios desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, el segundo país más poblado del mundo ha registrado 90.800 nuevos casos. Se trata de un nuevo récord mundial diario para un país que en las últimas semanas ha informado de cifras récord de contagios. El coronavirus ha cobrado hasta ahora las vidas de más de 71.000 personas. Las autoridades indias se esfuerzan por su parte en poner de relieve que el país registra una tasa de mortalidad inferior a la media mundial, inferior al 2%. A pesar de este oscuro escenario, las autoridades indias continúan con el proceso de desescalada del confinamiento impuesto en marzo. Este lunes, varias metrópolis reiniciaron el funcionamiento de su servicio de metro más de 5 meses después de su cierre. Es el caso de Nueva Delhi, que cuenta con la mayor red de transporte subterráneo del país. Por el momento, la capital india solo ha reactivado una de sus líneas principales y lo ha hecho con controles a la entrada del metro y varias restricciones. El coronavirus no solo ha impactado duramente a la India en términos de salud, la economía del gigante asiático también se ha visto fuertemente afectada. El Producto Interior Bruto de la India cayó entre abril y junio en casi un 24%, un número inédito hasta ahora en la historia india. Casi todos los sectores económicos acumulan datos negativos como resultado de las duras restricciones para contener la propagación de la pandemia y del efecto del coronavirus en la economía mundial. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Así es, esta semana India fue noticia precisamente por el incremento en el número de contagios y de muertes, desplazando incluso en el ranking mundial a países como México y Brasil. Y miren, más información, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advirtió que factores de riesgo en niñas y niños con obesidad pueden verse afectados en su salud con COVID-19. Asimismo, reitera sobre los cuidados preventivos en los espacios educativos. En los niños también es válido el concepto de que las comorbilidades influyen en la evolución de la enfermedad. México, por ejemplo, es el país que tiene una mayor proporción de niños con obesidad en todo el mundo. Y esta condición posiblemente sea un factor negativo respecto de la proporción de casos de población infantil con COVID-19 y la gravedad con la que se pueda presentar la enfermedad. Por otro lado, la desnutrición puede afectar negativamente la evolución de cualquier enfermedad infecciosa, incluida COVID-19. Y finalmente, la obesidad puede generar incluso en población infantil y adolescente riesgo incluso de diabetes o de hipertensión en la población infantil y adolescente. Lamentablemente ya existen condiciones de esta naturaleza, parecido a lo que ocurre con los adultos. Entonces hay que tener la lupa bien puesta en este grupo de población y en particular con estas enfermedades concomitantes para identificar el comportamiento de la enfermedad, porque efectivamente puede ser distinto al que pueda tenerse en otras poblaciones en donde no exista tan alto índice de obesidad infantil, por ejemplo. Tanto los determinantes sociales de la salud pública de los que hablábamos hace algunos días en esta mesa pueden influir y en ese sentido el acceso a lugares de atención, el tiempo para el acceso a los lugares de atención, la calidad de estos lugares de atención, la detección temprana, la realización de pruebas de laboratorio de forma oportuna y los resultados oportunos, todo eso va contribuyendo finalmente a el cómo se enfrenta la pandemia, sobre todo en grupos especiales como es la población infantil y la población adolescente. A favor los niños tienen, sobre todo los niños pequeños, tienen la inmunidad que se genera desde el seno materno. La inmunidad que se transfiere de la madre al producto por vía placentaria a través de anticuerpos y los que de igual manera la madre puede transferir a través de la lactancia materna
pueden brindar protección contra muchas enfermedades infecciosas en la muy temprana edad, sobre todo durante el primer año de vida. Eso tienen a favor los pequeños. Y también, hipotéticamente, el periodo en el que se aplican las vacunas que forman parte de la vacunación universal en los países y que es durante la infancia y un poco durante la adolescencia, genera anticuerpos que, si bien no son anticuerpos dirigidos contra SARS-CoV-2, sí son anticuerpos generales, incluso contra otras patologías, lógico, contra las patologías para las que se vacuna al menor, y la hipótesis es que estos anticuerpos también contribuyen a la defensa de los menores. Las actividades escolares presenciales en los niveles universitarios respecto de los niveles básicos. ¿Por qué motivo? Es posible que se logre mayor distancia interpersonal y todas las medidas de protección personal y por lo tanto comunitaria en los niveles universitarios. Mientras que con los pequeñitos, ellos, los afanes de convivir, de socializar, de abrazar a sus compañeros, de abrazar a sus profesores y profesoras, todos esos detalles tienen una influencia en la manera en la que puede comportarse la pandemia en los centros escolares. Entonces, esta decisión es muy difícil de tomar desde los ámbitos gubernamentales y luego, una vez tomada, también es difícil desde el ámbito familiar. ¿Envío o no a mi pequeñito? ¿Sacrifico el ciclo escolar hasta ver mayor claridad en términos de la epidemiología de este fenómeno? Porque la salud de mi pequeño y de la familia son primero que un ciclo escolar. Todo eso entra en el análisis y es parte de la vida real. La clave está en cuánta transmisión comunitaria está ocurriendo en un lugar determinado y no dar pasos en falso. Si no hay suficiente control de la transmisión epidemiológica comunitaria, es mejor no iniciar clases presenciales y seguir haciendo el esfuerzo a través de formas. Yo he dicho lo siguiente, Belén. Al final de cuentas, aprender a transmitir aspectos académicos a través de las plataformas digitales nos da enseñanza a todos, nos da enseñanza a los propios profesores. Estuvimos ahora sí que aprendiendo el uso de plataformas para nuestras clases con nuestros alumnos. Y eso también es aprendizaje, eso también es enseñanza. Eso también va a ser parte del bagaje educativo, no la educación y la formación integral. Aquí lo hemos dicho, porque la socialización y la relación interpersonal es parte de esa formación integral. Pero por el momento sí, la transmisión de los conocimientos de corte académico y la utilización de plataformas en todo el mundo y en donde esto sea posible. Esta semana viajamos a Argentina y lo hicimos de mano de nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U Mendoza, quien nos actualizó información respecto a la situación que hoy por hoy enfrenta Argentina ante COVID-19. Buenos días, Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina le informamos a ustedes, compartimos los datos vinculados a la pandemia en nuestro país. Bueno, les comentamos que 472.000 personas han dado positivo de coronavirus en la Argentina desde que iniciaba la pandemia en nuestro territorio. En las últimas horas, más de 9.800 dieron positivas, según el último reporte del Ministerio de Salud. Decir, por ejemplo, que el área metropolitana de Buenos Aires y Capital Federal han sido las que han registrado la mayor cantidad de contagios, y también contarles que en las últimas horas se decidió la reapertura de bares y restaurantes en Capital Federal, lo cual también ha encendido señales de alarma. ¿Por qué? Porque
Hay que decir que el sistema sanitario está al borde del colapso en algunos lugares, en el interior del país, por ejemplo en la provincia de Jujuy, ya está colapsado, lo mismo ha sucedido en algunas localidades de la provincia de Río Negro, y donde yo estoy en Mendoza estamos también al borde del colapso. Hay que decir que los médicos que atienden las unidades de terapia intensiva pidieron en las últimas horas, a través de un comunicado y de una carta, la colaboración de la ciudadanía para que no salga a la calle si no es realmente necesario, para evitar que la situación siga siendo aún peor. En cuanto a lo económico, el gobierno está asistiendo a través de distintos programas a los sectores vulnerables e incluso a las empresas que están teniendo problemas de ingresos durante la pandemia. Les han otorgado la posibilidad de pagarle el sueldo a sus empleados hasta un 50% a través de un programa. Y por el otro lado, los sectores vulnerables, aquellos que trabajan en negro, como se le dicen aquí en nuestro país, poder tener un ingreso que se llama el Ingreso Federal de Emergencia, el IFE, de 10.000 pesos, lo que hoy representa el único ingreso para miles de hogares en la Argentina. La UCA, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, estima que después de la pandemia un 60% de la población argentina estará bajo la línea de pobreza, sin duda un dato para destacar y alarmante. Decir también que hay sectores de la economía que todavía no han podido volver a la actividad, como es el sector turístico, por ejemplo. Si bien el turismo interno en algunos lugares está abierto, hay hoteles que todavía no logran volver a la actividad, y es una de las señales más fuertes de alarma. Ante este panorama, sí decir que en los lugares donde hay flexibilización en la industria, por ejemplo, hay buenas señales para la economía, señales de reactivación, pero también es real que sin dinero en el bolsillo los ciudadanos por ahí se muestran más austeros y no gastan, y no se da esa reactivación que muchos sectores por ahora siguen esperando y no se está produciendo como realmente lo querían. El tiempo dirá, en definitiva, cómo seguiremos viviendo esta pandemia, pero hoy por hoy la curva no deja de ascender, tanto en Capital Federal, en el área metropolitana y en los principales cascos urbanos de nuestro país. Y con respecto a la vacuna, Argentina está trabajando en dos frentes, en dos proyectos. Uno es del Reino Unido y el otro es chino, y están colaborando en la fase de prueba con voluntarios que ha dispuesto, por supuesto, también la República Argentina. Informó Claudia Durán de Señalú, Mendoza, Argentina, para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Esta semana también dedicamos parte de los programas a hablar sobre la importancia de acudir oportunamente al hospital. Si bien es verdad, al inicio de la pandemia, las recomendaciones de los diferentes sistemas de salud fue el quédate en casa si los síntomas no son graves. Hoy los expertos, los científicos consideran que es importante sí quedarse en casa, pero atender los sistemas de alerta o las señales de alerta que nos indican que es momento de ir al hospital. Alertan especialistas que un gran porcentaje de pacientes con COVID-19 están llegando demasiado tarde a los hospitales, por lo que ante lo avanzado del padecimiento se les tiene que canalizar de inmediato a terapia intensiva. La jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Occidente, que actualmente se encuentra en área COVID, Alicia Elizabeth Guzmán Hernández, advierte que los pacientes con el nuevo coronavirus llegan con daños severos, registrando saturación de oxígeno en promedio en 60, cuando el signo de alarma es saturar a 92. Explica. El promedio, nosotros que hospitalizamos puros severos, casi todos andan en 60, 65. Mucho del problema es que ya llegan en etapas avanzadas, porque yo creo que dejan un poco pasar. Y claro, pues entre más severo llegues, mayor sufrimiento orgánico y menor probabilidad que nos vayas a responder a tratamiento. En cuanto a las secuelas con las que quedan los pacientes graves que se recuperaron de COVID, son generalmente pulmonares, por lo que el hospital implementó la rehabilitación pulmonar luego de 2 semanas de haber sido dado de alta el paciente para intentar recuperar lo más que se pueda su función pulmonar.
Hay algo que se llama síndrome post-COVID, que eso es como la sintomatología más leve después de recuperarse. Te dan un poquito de dolor torácico, todavía con poca capacidad para ejercicio, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de dolor muscular, que hasta ahorita no sabemos cuánto tiempo dura, pero aproximadamente lo que llevamos de pandemia, 3 meses son lo que duran de síntomas posteriores a la recuperación. Y bueno, pues mucho hay que enfocarnos en que queden con las menores secuelas pulmonares posibles. Afortunadamente, solo 2 personas que habían egresado después de su gravedad por COVID habían reingresado por las secuelas que dejó en sus pulmones, pero ya superaron sus complicaciones y fueron dados de alta otra vez, informó Rocío López Fonseca. ¿Cuáles son estas señales de alerta o de alarma? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explicaba a detalle. El más importante es la dificultad para respirar. Frecuentemente los pacientes que están en casa ya han iniciado la estrategia de monitorear su oximetría de pulso y eso ayuda mucho porque es una variante que representa gran utilidad para tomar una decisión al respecto. Por ejemplo, los pacientes que empiezan a tener saturaciones por debajo de 92 son pacientes que idealmente deben empezar a recibir oxígeno por lo menos a través de puntas nasales o a través de una mascarilla reservorio. Si estos pacientes mejoran su oximetría, son pacientes que pueden seguir monitoreándose desde casa. Habitualmente existe algún profesional de la salud llevando de la mano a este tipo de pacientes que han tenido monitoreo domiciliario. Y esto ha ocurrido en todo el mundo, De otra manera, incluso serían insuficientes los hospitales. Si de suyo lo son, frecuentemente lo han sido durante la pandemia, serían insuficientes las camas de hospital. Por otro lado, el que el paciente que ha empezado a recibir oxigenoterapia probablemente a 3 litros por minuto, incluso 4 litros por minuto, no logra tener mejores oximetrías, eso empieza a ser un indicador para que se considere la posibilidad de acudir a hospitalización. Si el paciente ha tenido un monitoreo muy acompañado por un profesional de la salud experto en el área, podrá entonces tener el mejor consejo de en qué momento desplazarse a recibir atención hospitalaria. Pero, por ejemplo, un paciente que a pesar de tener 5 litros por minuto utilizando un tanque o un concentrador de oxígeno no logra tener saturaciones por arriba de 90, es un paciente que tiene que irse al hospital inmediatamente. Número 2, un paciente que no tiene un monitoreo con oxímetro en su casa, un paciente que solamente ha tenido, digamos, el monitoreo de su sintomatología, un motivo inmediato de acudir al hospital es dificultad para respirar. Si el paciente empieza a tener, por ejemplo, más de 25 respiraciones por minuto, la sensación de opresión torácica y de que el aire falta, es un paciente que debe trasladarse de forma inmediata al hospital. Un paciente que además presente algún signo neurológico es un paciente que debe irse inmediatamente al hospital. Un signo neurológico puede ser un trastorno de la conciencia, puede ser un trastorno en la movilidad de alguna o algunas de sus extremidades, un estado convulsivo, por ejemplo, o puede ser un trastorno del habla o un trastorno cognitivo. Recordemos que este virus puede causar a través de pequeños trombos serios problemas neurológicos y por ese motivo
se pueden considerar o se deben considerar también signos de alarma. Otro signo de alarma importante es que alguna extremidad o de lo más periférico, como puede ser un dedo, empiece a notarse con cambios de coloración. Eso puede ser un pequeño coágulo en una arteriola, pero que puede estar evidenciando que existe un trastorno trombótico generalizado en ese paciente con COVID, algo de lo que hemos hablado frecuentemente, y ese paciente es posible que necesite anticoagulación de manera urgente. Puede haber en la piel, ya decíamos, algunos cambios de coloración, pero por ejemplo, claudicación, cuando el paciente está en incapacidad de mantenerse de pie o de generar un poco de marcha, esos pueden ser signos también de trombosis arterial. La temperatura, las extremidades frías pueden ser también un indicador, como lo puede ser también la hipotensión arterial. Hay personas que, como antes hemos comentado, tienen en su casa un esfigmomanómetro. Entonces, si el paciente ha venido con un monitoreo desde casa y aparece hipotensión arterial, por ejemplo, de estar manejando 120/80 de presión arterial, un buen día el paciente empieza a notarse con sudoración fría, con extremidades frías, y su presión arterial marca 80/50 de presión arterial. Esa hipotensión es peligrosa, el paciente debe ir inmediatamente al hospital. ¿Qué pudo haberla causado? Muchas cosas. Pudo haberla causado un infarto agudo del miocardio, pudo haberla causado algo que conocemos como sepsis viral, un concepto relativamente nuevo del que ya hablaremos un poco más adelante. La pudo haber causado un trastorno vascular, porque recordemos que este virus se une a células de toda la vasculatura a través de un receptor del que hemos hablado mucho en esta mesa, y todos esos son signos para que el paciente acuda de forma inmediata al hospital. También la fiebre, por ejemplo, por arriba de 39 grados centígrados, o la hipotermia, temperatura por debajo de los 35.5 grados centígrados, son indicadores para que el paciente acuda a recibir atención en el hospital. Vamos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Este sábado, en la ciudad de Ocotepeque, se inauguró un nuevo centro de triaje que tiene la capacidad instalada para atender a diario hasta 630 personas. Este es un esfuerzo conjunto entre el gobierno local con fondos de Fuerza Honduras. Este centro recibirá apoyo por medio de Copeco, con el equipo para la dotación de oxígeno, manómetros, tratamientos maíz y pruebas rápidas, así como el mobiliario y equipo de uso médico. Por otro lado, en el marco del plan educativo Te Queremos Estudiando en Casa, la Secretaría de Educación planea una estrategia para el retorno a clases, donde los grados superiores, es decir, los alumnos de nivel medio y tercer ciclo, serían los primeros en el regreso presencial. El plan establece que debe haber al menos una semana de diferencia entre cada grado para dicho retorno. También se establece que cada grupo trabajaría en días diferentes para poder tomar las distancias necesarias. De igual manera, esta reanudación sería de manera bimodal, intercalando las clases presenciales y las clases virtuales en casa. Sin embargo, todo el plan está sujeto a autorización de SINAGER, con base en la situación en la que el país se encuentre con respecto a la pandemia de COVID-19. De igual manera, se espera que esto se realice para las clases el próximo año 2021, ya que debe haber un protocolo bien planeado por parte del sector de educación con respecto a las medidas de bioseguridad que deben haber en cada escuela, así como los implementos necesarios en cada centro educativo para un retorno seguro de los educandos, dependiendo también del comportamiento de la curva de infecciones del COVID-19. Dicho plan constará de 3 etapas: la preparatoria, la de transición y la de estabilización.
La doctora Montserrat Arita afirma que en el país ya se están presentando casos de reinfección del virus. Estos se han reportado en el sur del país. Arita afirma que tanto los médicos como la población deben estar atentos y los recuperados no deben bajar la guardia ni descuidarse porque fácilmente pueden reincidir en el virus. Debido a esto es que la alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño se extiende hasta el 13 de septiembre, ya que en Honduras hemos sobrepasado los 64.700 casos positivos. Se reportan más de 13.400 personas que se han logrado recuperar con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 2.000 compatriotas. Es por eso que les recordamos a todos los hondureños y a los países afectados que por su seguridad y la de nuestras familias sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la Pandemia. Les seguimos invitando para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios. Vamos ahora a Chile. Edith Venegas, periodista de Canal Bio de Chile, nos presenta la información. ¿Cómo están? Les saluda Edith Venegas desde Chile para contarles un informe, un reporte sobre los últimos hechos y los avances del COVID-19 en nuestro país. Falta muy poco, 2 semanas para que en nuestro país se celebren las fiestas patrias, el 18 de septiembre, una fecha muy importante para los chilenos donde se celebra la independencia de nuestro país y que además siempre ha sido causa de mucha movilidad al interior de nuestro territorio chileno. Son muchas las personas que se trasladan en esta fecha a ver a sus familiares, de vacaciones para segundas viviendas. Viene con 2 jornadas que son días feriados, días festivos, y por lo tanto la preocupación de las autoridades y las polémicas se han concentrado en torno al plan Fondéate en Casa, que es el plan que ha establecido el gobierno del presidente Sebastián Piñera, encabezados por el ministro de Salud, Enrique París, para incentivar a que las personas pasen estas fiestas patrias al interior de sus hogares. Sin embargo, hay algunas polémicas que incluso han trascendido hacia la prensa extranjera porque parte de este plan permite que las personas saquen permisos y puedan ir a visitar a sus familiares más cercanos durante esos días. Una decisión que ha sido muy criticada, que ha generado también bastantes cambios en el plan oficial presentado por las autoridades, porque en la región metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de nuestro país, si bien las cifras han bajado, en el resto de las regiones, especialmente en el sur y en el centro de nuestro país, hay mucha preocupación y varias comunas en cuarentena. Finalmente, las comunas que están en este paso, en esta fase de cuarentena, no podrán acceder a este tipo de permisos, pero esto tras varias polémicas entre el gobierno central, entre el ministro de Salud y algunas autoridades regionales. Los casos diarios en nuestro país son alrededor de 1.764 según el último informe. También no han bajado las personas fallecidas. El último reporte informó 60 nuevos fallecidos en el día, alcanzando un total de 11.652 decesos por COVID-19 en nuestro país. Quedamos atentos a más informaciones. Que estén muy bien. Mire, ¿cuáles son algunos otros signos de alerta o de alarma que deberíamos de tomar en cuenta ante un paciente de COVID-19 para saber si todavía puede permanecer en casa sobrellevando la enfermedad o si es necesario ya ir al hospital y recibir atención médica? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. Cuando un paciente está perfectamente estable durante varios días y empieza a tener, por ejemplo, manifestaciones gastrointestinales súbitas con mucha diarrea, con vómito, lo cual también es parte del cuadro clínico de COVID, y este paciente no logra tener una rehidratación por la vía oral, debe acudir a recibir atención hospitalaria porque seguramente habrá de requerir hidratación por vía endovenosa y control de la diarrea a través de medicamentos intravenosos probablemente.
Luego ocurre que también los pacientes con COVID pueden sufrir algo que se conoce como sepsis secundaria. ¿Qué es la sepsis secundaria? Es una sobreinfección que se puede presentar en pacientes que tienen una neumonía, por ejemplo, por virus, como el caso de COVID-19, pero también se puede observar en pacientes con influenza, etcétera, en los que algunas bacterias se pueden añadir al cuadro clínico. Esos pacientes podrían haber estado evolucionando a la mejoría y de repente pueden manifestar que empiezan a tener mucha más tos, dificultad para respirar, generación de secreciones bronquiales que han cambiado de características, incluso que se han vuelto purulentas, y fiebre. Eso puede ser un indicador de que lo que originalmente era una neumonitis intersticial por COVID y que llevaba un buen control de manera ambulatoria, ahora va a requerir hospitalización porque posiblemente se trata de una neumonía mixta en donde ya están participando bacterias y en donde el paciente debe recibir antibióticos por vía endovenosa. Todos esos son factores, pero creo que la principal reflexión a la que debemos ir con toda esta información es: el paciente que ha decidido, bueno, y no porque lo haya decidido el propio paciente, sino porque ha recibido esta recomendación de parte de profesionales de la salud, llevar un monitoreo en su casa y estar en comunicación con ese profesional de la salud. Debe haber mucha disciplina en ese aspecto del monitoreo. El paciente comunicar cualquier hallazgo y de igual manera debe tener, pero perfectamente delineados, cuáles son los signos de alerta para acudir de forma inmediata en caso de que alguno de estos se presente a recibir atención hospitalaria. Ante una crisis de pandemia como esta, se deben planear muchas cosas, incluso en las familias que por fortuna no hayan sido afectados por COVID-19. Y esos aspectos de planeación deben incluir qué hago en caso de una situación de gravedad, qué hospitales son los que están brindando atención a pacientes con COVID, cuáles de estos están más cerca de mi casa, cuáles de estos brindan atención de orden público, cuáles de carácter privado, tener identificados números telefónicos para recibir la asesoría y el acompañamiento adecuados, tener perfectamente claro cuál podría ser la ruta a seguir para que mi paciente sea recibido de manera más expedita, más rápida, para que mi familiar reciba una atención urgente. Estamos llegando al final de este espacio. Antes le contamos que Honduras comenzó a realizar la prueba de antígenos para COVID-19 y detectar nuevos casos de la enfermedad. Como una nueva opción para detectar el nuevo coronavirus, la Cruz Roja hondureña comenzó a realizar la prueba de antígenos para COVID-19 en los ciudadanos sintomáticos o que han estado en contacto con personas positivas de la enfermedad. La prueba de antígenos, como mencionábamos, es una prueba que ayuda a detectar proteínas de superficie del virus. Esta solo va a ser positiva si el paciente realmente porta el virus. Sería como una prima o una hermana menor a la PCR-RT, similar. Según lo afirman los médicos que realizan estas pruebas, el antígeno es una porción que compone al patógeno, que en esta ocasión es la COVID-19, la cual se cubre por una capa de superficie de proteínas. Esta en sus orillas tiene los componentes y es donde llegan los anticuerpos que determinan los antígenos. Por su parte, los ciudadanos que están llegando para realizarse la prueba dicen sentirse seguros del método y los protocolos de bioseguridad que aplican los microbiólogos para realizar la prueba de antígenos. Tomé la decisión de hacerme la prueba pues para control personal y de mi familia, ¿verdad? También de todas las personas con las que me rodeo, mis padres, familiares que de una u otra manera pues pueden ser población también en riesgo.
Los médicos también aseguran que esta prueba está teniendo una respuesta positiva por parte de la población hondureña, que está llegando a someterse a este tipo de pruebas rápidas, de la cual el resultado se obtiene en 30 minutos después de haber sido tomada la muestra de hisopado y que posee un 84,3% de sensibilidad y 99% de especificidad. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. De esta manera llegamos al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.